Imagina este escenario. Estás en una relación y a pesar de tener a alguien a tu lado, la sensación de vacío es abrumadora. Te esfuerzas por mantener viva la chispa, intentas encajar en las expectativas del otro, pero en lo más profundo, sientes que algo esencial te falta. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué el amor parece tan complicado? ¿Por qué las relaciones, que deberían ser fuente de felicidad y conexión, muchas veces se convierten en campos de batalla emocionales? La verdad es que muchos de nosotros crecimos creyendo en ideas sobre el amor que no se ajustan a la realidad. Películas, canciones e incluso las historias que vimos en casa nos enseñaron que amar es perderse en el otro, que una relación requiere sacrificio constante o que los celos son una muestra de amor. Pero, ¿de verdad es así? Erich Fromm, uno de los grandes pensadores del amor, creía que amar no es un sentimiento espontáneo que simplemente aparece y florece. Por el contrario, decía que el amor es un arte que requiere práctica, paciencia y un profundo conocimiento de uno mismo. Esto contrasta radicalmente con la idea popular de que el amor sucede como un golpe de suerte, como si tropezáramos con él en una esquina. Entonces, si amar no es un mágico encuentro entre almas gemelas, ¿por qué tantos siguen creyendo en esa fantasía? La respuesta está profundamente enraizada en nuestra cultura y en el miedo que sentimos frente a la posibilidad de construir algo real, algo que vaya más allá de las ilusiones. El problema es que, al perpetuar mitos sobre el amor, terminamos atrapados en expectativas que inevitablemente nos llevan a la frustración. Cuando la pasión se desvanece o los desafíos aparecen, nos invade una sensación de fracaso. Porque claro, si el amor verdadero no cuesta trabajo, ¿por qué estoy luchando tanto? Tal vez el primer paso sea dejar de creer que amar es un estado pasivo. Necesitamos cuestionar esa idea de que el amor no sucede, como si fuéramos víctimas o afortunados. Fromm nos invita a ver el amor como una práctica intencional, algo que implica compromiso, responsabilidad y voluntad de crecer. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar en este video. Cómo desmontar los mitos que nos impiden amar de verdad. Vamos a mirar de frente esas creencias equivocadas y reflexionar sobre formas más conscientes y auténticas de relacionarnos. Si alguna vez te sentiste atrapado en un ciclo repetitivo de frustraciones amorosas, o si sientes que tu forma de amar no encaja con lo que la sociedad espera de ti, este video es para ti. Vamos a abrir espacio para una nueva mirada sobre el amor. Una mirada que no niega las dificultades, pero que tampoco renuncia al deseo profundo de conexión genuina. Antes de continuar, aprovecha para darle like, dejar tu comentario y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a llegar a más personas que, como tú, también están buscando respuestas sobre el amor y las relaciones. Juntos, podemos construir una comunidad de reflexión y crecimiento emocional. Cuando pensamos en el amor, es común imaginar escenas perfectas, puestas de sol compartidas, risas cómplices y esa sensación de haber encontrado al fin a esa persona que nos completa. Pero la realidad, muchas veces, es muy distinta. ¿Cuántas veces te sentiste solo incluso estando acompañado? ¿Cuántas veces sentiste ese silencio incómodo, como si algo faltara, incluso en una relación que al principio parecía prometedora? Esa sensación de vacío no significa que no sepas amar o que elegiste mal. Muchas veces es el resultado de expectativas irreales, alimentadas por mitos que hemos escuchado tantas veces, que ya ni siquiera los cuestionamos. Mito 1. El amor verdadero es fácil. Uno de los engaños más peligrosos sobre el amor es la idea de que, si es real, no debe costar trabajo. En los cuentos de hadas, los conflictos se resuelven con un beso mágico y las diferencias desaparecen con un «te amo». Esa fantasía puede ser encantadora en la pantalla, pero en la vida real es cruel. Porque cuando creemos que amar debe ser siempre fácil, cada obstáculo parece una señal de que estamos con la persona equivocada. Discutimos, y ya pensamos que el amor se acabó. Olvidamos que el amor verdadero es en realidad un proceso constante de construcción que exige paciencia, diálogo
y muchas veces atravesar momentos incómodos. Mito 2. El otro debe completarnos. Otro mito muy arraigado es la idea de que necesitamos a alguien que nos complete. La famosa frase "mi media naranja" ha reforzado la expectativa de que otra persona vendrá a llenar nuestros vacíos emocionales. Pero, ¿qué pasa cuando depositamos en el otro la responsabilidad de sanar nuestras inseguridades, miedos y carencias? Veamos relaciones de dependencia, donde nuestra felicidad se vuelve una carga que el otro nunca debió cargar. Y cuando esa expectativa no se cumple, llega la frustración, y con ella la desconexión. Mito 3. Los celos son una prueba de amor. ¿Cuántas historias nos han hecho creer que los celos son señal de una pasión intensa? Que sentir miedo de perder a alguien es, de algún modo, prueba de que amamos profundamente. La realidad es que los celos rara vez nacen del amor. En la mayoría de los casos brotan del miedo. Miedo al abandono, a no ser suficiente, a ser reemplazado. Y cuando confundimos ese miedo con amor, lo que construimos es un entorno de control y desconfianza, donde el verdadero afecto difícilmente puede florecer. El dolor de la desilusión. El gran problema es que, cuando nuestras expectativas no se cumplen, caemos en un ciclo de desilusión. Empezamos a creer que el amor es solo una promesa vacía, algo destinado a desgastarse con el tiempo. En lugar de ver los desafíos como oportunidades para crecer juntos, interpretamos cada dificultad como una señal de que algo está fallando. Quizá tú también hayas pasado por eso. Ese momento en que descubres que la persona que tienes al lado no es tan perfecta como pensabas. Las pequeñas imperfecciones se vuelven gigantes, las discusiones se vuelven frecuentes y la distancia emocional parece inevitable. Pero, ¿y si el problema no está solo en el otro? ¿Y si parte de esa frustración nace de cómo hemos aprendido a entender el amor? Una nueva perspectiva Fromm nos recuerda algo esencial. El amor no es una transacción donde damos para recibir. Es una fuerza activa, una actitud. Implica dar sin esperar, estar presente sin exigir y cuidar sin poseer. Tal vez ha llegado la hora de cuestionar esos mitos que nos enseñaron que el amor debe ser fácil, que alguien debe completarnos, o que los celos son una forma legítima de afecto. Quizá, en lugar de buscar a alguien que nos llene, deberíamos aprender a convertirnos en personas completas, capaces de compartir nuestra vida sin cargar al otro con la responsabilidad de hacernos felices. Y cuando hacemos eso, nos liberamos de la necesidad de encontrar una pareja perfecta y comenzamos a cultivar el arte de amar de forma consciente y auténtica. Si alguna vez te sentiste atrapado en estas ilusiones y crees que es hora de mirar el amor desde una perspectiva más madura, quédate conmigo. En los próximos minutos vamos a profundizar juntos en las raíces de estos errores y descubrir cómo construir relaciones más sanas, más reales, más libres, las raíces psicológicas del amor distorsionado. Para entender por qué tropezamos una y otra vez con las mismas trampas emocionales, necesitamos ir más allá del comportamiento superficial. Tenemos que mirar hacia las raíces psicológicas de nuestros patrones afectivos. Erich Fromm, en su obra maestra El arte de amar, nos ofrece una visión poderosa. El amor no es solo un sentimiento, es una práctica, una actitud que requiere disciplina, conciencia y esfuerzo. Sin embargo, la mayoría de nosotros seguimos apegados a conceptos distorsionados sobre el amor, profundamente arraigados en nuestra cultura y en nuestra psique. El miedo a la libertad. Uno de los conceptos más profundos y desafiantes de Fromm es el miedo a la libertad. Él sostenía que, aunque decimos desear la libertad, en el fondo muchos la temen, porque ser verdaderamente libres nos confronta con la responsabilidad total de nuestras decisiones. Amar de verdad significa renunciar al control. Aceptar la vulnerabilidad de estar con alguien a quien nunca podremos poseer por completo. Pero la sociedad moderna, obsesionada con el consumo, el individualismo y la inmediatez, nos enseña otra cosa, que amar es tener,
que amar es garantizar seguridad, que amar es recibir algo a cambio. Así es como confundimos el deseo de conexión con la necesidad de control. Pero lo que realmente nos asusta no es perder al otro. Es que si renunciamos al control, tal vez descubramos que estamos profundamente solos, porque la libertad también nos expone a la incertidumbre, al riesgo de ser rechazados. El amor inmaduro Fromm también hace una distinción fundamental entre el amor inmaduro y el amor maduro. El amor inmaduro dice, te amo porque te necesito. El amor maduro, en cambio, dice, te necesito porque te amo. Y esta diferencia lo cambia todo. Cuando amamos desde la inmadurez, buscamos al otro para que nos salve, para que calme nuestras inseguridades, llene nuestros vacíos y nos rescate de la soledad. Pero eso no es amor, es apego, un apego que exige, que consume y que fácilmente se transforma en resentimiento cuando el otro no logra cumplir nuestras expectativas. El amor maduro no busca escapar de uno mismo. A diferencia del amor inmaduro, el amor maduro no nace del vacío ni de la necesidad de escapar de uno mismo. Es una elección consciente, la decisión de conectar con otro ser humano sin querer fundirse, controlar o dominar. Es el compromiso con el crecimiento mutuo, sabiendo que la verdadera intimidad solo puede florecer cuando ambas personas son libres para ser quienes realmente son. La búsqueda de la fusión, el miedo a la separación. Muchos de nosotros confundimos amor con fusión. Creemos que amar de verdad significa perdernos en el otro, ser uno solo. Pero Fromm describe esta tendencia como una tentativa desesperada de negar nuestra individualidad, una manera de huir del hecho inevitable de que, como seres humanos, estamos destinados a sentir cierta soledad. Sin embargo, esta fusión no nos libera, nos encarcela. Cuando esperamos que el otro nos complete, terminamos construyendo una relación de dependencia emocional. Nuestra felicidad queda atada al estado de ánimo del otro, a sus respuestas, a su presencia constante. Y eso es insostenible. Tarde o temprano esta dinámica se vuelve un terreno fértil para el resentimiento, porque ninguna persona puede cargar eternamente con la responsabilidad de sostener nuestro bienestar emocional. El miedo a enfrentarse a uno mismo. En el fondo, muchas de las dificultades que enfrentamos en nuestras relaciones no tienen tanto que ver con el otro, sino con nuestra resistencia a mirarnos honestamente. Preferimos proyectar nuestras inseguridades. Culpamos a nuestras parejas por nuestros miedos, por nuestras frustraciones, por todo lo que no sabemos manejar dentro de nosotros. Pero Fromm nos ofrece una verdad esencial. La capacidad de amar al otro empieza con la capacidad de amarnos a nosotros mismos, no de forma narcisista, sino con autenticidad, con compasión, porque si no somos capaces de aceptarnos tal y como somos, jamás podremos aceptar al otro en su totalidad. La idealización romántica, el mito del príncipe azul. Otro obstáculo profundo es la idealización romántica. Desde niños nos enseñan a buscar a la persona perfecta, esa alma gemela que resolverá todos nuestros problemas, nos completará y nos hará felices para siempre. Este mito se repite en películas, canciones, novelas, y aunque parezca inofensivo, es una trampa peligrosa, porque cuanto más idealizamos, más proyectamos. Y cuando proyectamos, dejamos de ver al otro por quien realmente es. Lo que amamos ya no es la persona frente a nosotros, sino la imagen que creamos de ella. Y tarde o temprano, esa imagen se rompe. El verdadero amor no se encuentra en la perfección imaginada, sino en la aceptación de la realidad humana, imperfecta, contradictoria y profundamente compleja. El camino hacia la madurez emocional. Romper con estos patrones requiere coraje. Coraje para estar con uno mismo, sin buscar una muleta emocional. Paciencia para construir intimidad desde la honestidad, no desde la necesidad. Y humildad para reconocer que no tenemos todas las respuestas. Cuando conseguimos eso, el amor deja de ser una fuga de nuestro yo y se convierte en una extensión de él. Una decisión consciente de cuidar, respetar
y crecer al lado de otro ser humano. ¿Te identificaste con estos desafíos? Si sentiste que algo de esto resonó contigo, si percibes que ha llegado el momento de transformar la manera en que te relacionas, quédate conmigo. En los próximos minutos vamos a seguir desmontando creencias limitantes y explorando cómo podemos construir vínculos más sanos, más lúcidos, más plenos. El mito de la media naranja. Empecemos por una de las ideas más románticas y más peligrosas: la creencia de que somos seres incompletos que necesitan encontrar su otra mitad. Este mito es poderoso porque apela a nuestro deseo más profundo de conexión, pero también nos pone en una posición de fragilidad emocional. Cuando creemos que necesitamos a alguien para sentirnos completos, transformamos el amor en una búsqueda desesperada por validación, por seguridad, por sentido. Pero ¿qué pasa cuando encontramos a esa mitad y el vacío sigue allí? Cuando, incluso acompañados, sentimos miedo, inseguridad, deseo insatisfecho. Esta expectativa no solo es injusta para el otro, es una barrera contra la verdadera intimidad, porque la intimidad no florece entre dos mitades rotas. Solo es posible entre dos personas que se asumen completas, responsables de sí mismas, capaces de amar sin pedir que el otro repare lo que no sabemos sanar. Fromm lo resume con claridad: el verdadero amor no es fusión, es unión, una elección consciente, no una exigencia emocional. Amar de forma madura es decidir conscientemente compartir la vida con otro ser humano, sin exigir que llene nuestras carencias, sin pedirle que cure nuestras heridas. El amor como arte, no como intercambio. Otro mito que debemos desmontar es la idea de que el amor es un intercambio justo, una especie de contrato emocional donde damos para recibir en la misma medida. Esta mentalidad nos lleva a contar puntos, a medir lo que ofrecemos y a exigir reciprocidad inmediata, como si el amor fuera una moneda de cambio. Pero Fromm nos enseña algo distinto. Para él, el amor verdadero se parece más a una obra de arte que a una transacción. Es un acto creativo, un acto libre, una expresión profunda de nuestro ser, donde damos porque queremos dar, porque cuidar, respetar y comprender al otro es parte de nuestra esencia. Cuando dejamos de ver el amor como una economía emocional, abrimos espacio para vínculos más sinceros, más generosos, más humanos. Romper con la idealización. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir: aún no he encontrado el amor verdadero, porque nadie encaja perfectamente en lo que busco? Esta búsqueda de la pareja perfecta es una trampa. Ignora lo más básico, que todos somos humanos, imperfectos, complejos, contradictorios. Fromm nos invita a abandonar el ideal romántico del encaje perfecto y a empezar a construir vínculos con personas reales, con virtudes, defectos, miedos, sueños, con historias que no siempre entenderemos del todo. Ese es el verdadero reto del amor maduro: aceptar al otro tal como es, sin intentar moldearlo a nuestras fantasías. El fin del amor como posesión. También necesitamos liberarnos de la idea de que amar es poseer. Confundimos cuidar con controlar, estar presente con vigilar, compromiso con pertenencia. Pero nadie le pertenece a nadie. El amor no florece en la jaula del miedo, sino en el jardín de la libertad. Amar verdaderamente es aceptar que el otro es libre, libre para quedarse, libre para partir, libre para elegirnos cada día, sin coerción ni chantajes emocionales. El verdadero amor no retiene, acompaña, una nueva perspectiva. Cuando dejamos de buscar mitades y empezamos a vernos como seres completos, el amor deja de ser una necesidad y se convierte en una elección. No amamos para llenar un vacío, sino para compartir el camino con alguien que nos inspire, que nos rete, que nos invite a crecer. Cuando soltamos la fantasía de la perfección, de la posesión y de la media naranja, nos abrimos al amor real, imperfecto, sí, pero profundamente significativo. Eso es libertad, la libertad de amar y dejar ser. ¿Te resonó esta nueva forma de ver el amor?
Si sentiste que algo de todo esto tocó tu corazón, quédate conmigo. En los próximos bloques vamos a transformar estas ideas en práctica, acciones concretas que te ayuden a construir relaciones más conscientes, más sanas, más plenas, reconstruyendo desde una base sólida. Ya desmontamos algunos de los mitos más destructivos sobre el amor. Ahora es momento de reconstruir, de reeducar nuestro corazón. Vamos a explorar cómo traducir estos nuevos entendimientos en hábitos diarios que nos permitan cultivar vínculos auténticos y duraderos. El amor como una decisión consciente. Una de las primeras transformaciones es entender que el amor no es solo un sentimiento, es una decisión. Los sentimientos son volátiles, cambian con el humor, con el entorno, incluso con el clima. Pero la decisión de amar es un compromiso que se fortalece con la práctica. Fromm lo dice con claridad: el amor verdadero es una arte, no un accidente. Y como todo arte requiere dedicación, requiere presencia y sobre todo requiere que tengamos el valor de mirar hacia adentro, enfrentar nuestras sombras, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Aceptar la realidad del amor, más allá de la fantasía. Amar de forma madura también implica soltar la fantasía del amor perfecto. Aceptar que toda relación real trae consigo conflictos, frustraciones y desafíos. Y que eso no es señal de fracaso, sino parte del camino. La práctica del amor maduro. Entonces, ¿cómo empezamos a practicar ese amor del que nos habla Fromm? Aquí tienes algunos pasos esenciales. 1. El autoconocimiento como base del amor. Amar con madurez comienza por conocerse profundamente. Si no somos capaces de entendernos a nosotros mismos, difícilmente podremos comprender al otro. Tómate el tiempo para reflexionar sobre tus emociones, tus miedos, tus deseos. Pregúntate, ¿qué espero realmente de una relación? ¿Y qué estoy dispuesto a ofrecer? 2. Cultivar la empatía y el respeto. El amor maduro nace de la capacidad de ver al otro como realmente es, no como quisiéramos que fuera. Eso requiere empatía, la habilidad de ponerte en el lugar del otro, de sentir con él, sin cargar con sus emociones como si fueran una obligación. 3. Comunicación auténtica. Las relaciones sanas se construyen con una comunicación honesta y abierta. No se trata de decir todo sin filtro, sino de expresar nuestros sentimientos y necesidades con claridad, sin miedo al juicio. Hablar con el corazón, escuchar con respeto. Eso es amar desde la verdad. 4. Espacio y libertad para amar de verdad. El amor real no asfixia, respira, necesita aire, necesita espacio, necesita que cada uno conserve su individualidad, sus intereses, sus sueños, sus tiempos. La verdadera intimidad nace de la libertad, no del control. 5. Practicar el perdón y la compasión. Nadie es perfecto. Todos fallamos. Aprender a perdonar es vital para sostener relaciones a largo plazo. Perdonar no es olvidar ni justificar. Es elegir no dejar que los errores definan la relación. Es mirar al otro con compasión y decidir seguir construyendo si aún hay amor. 6. Enfocarse en el crecimiento mutuo. El amor maduro no se conforma con sobrevivir, quiere evolucionar, busca crecer, superarse, transformarse a través de los desafíos. Cada dificultad puede ser una oportunidad para fortalecer el vínculo, si hay voluntad de aprender juntos. Romper con la dependencia emocional. Uno de los mayores obstáculos para amar de verdad es la dependencia emocional. Esa creencia de que necesitamos al otro para sentirnos completos. Para romper ese ciclo, necesitamos cultivar nuestra fuerza interior, nuestra autoestima, nuestra capacidad de estar con nosotros mismos. Cuando nos vemos como seres plenos, capaces de encontrar propósito por cuenta propia, las relaciones se vuelven elecciones conscientes y no una huida del miedo a estar solos. Eso nos permite amar sin exigir que el otro llene todos nuestros vacíos. Transformar el miedo en libertad. Fromm nos invita a dejar de ver el amor como una prisión
y comenzar a vivirlo como una forma de liberación. Amar verdaderamente es permitir que el otro sea quien es, sin intentar moldearlo a nuestra imagen, sin encadenarlo a nuestras expectativas. Eso no significa renunciar a nuestras necesidades, ni aceptar lo que nos hace daño. Significa encontrar un equilibrio entre libertad y compromiso, entre autonomía y conexión, donde ambos se sientan valorados, escuchados y respetados. Prácticas cotidianas para fortalecer el amor. Si queremos transformar nuestra forma de amar, debemos convertir estos principios en hábitos. Aquí tienes algunas prácticas que pueden marcar la diferencia. Escucha activa. Regala tu atención plena. Escucha sin interrumpir, sin juzgar. Expresar gratitud. Agradece los pequeños gestos. Hazle saber al otro que lo ves, que lo valoras. Tiempo de calidad. Crea momentos significativos lejos de las distracciones diarias. Autocuidado. Cuida de ti para poder ofrecer lo mejor de ti. Crecimiento personal. Invierte en tu desarrollo emocional e intelectual. Sé inspiración y sostén, un nuevo paradigma para amar. Cuando dejamos de ver el amor como algo que nos pasa y empezamos a vivirlo como una práctica consciente, todo cambia. Ya no buscamos a alguien que nos complete, sino que construimos vínculos desde el respeto, la libertad y el crecimiento compartido. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso en esa dirección nos acerca a relaciones más sanas, más auténticas, más plenas. ¿Sientes el llamado a transformar tu manera de amar? Si algo de esto resonó contigo, quédate cerca. Lo mejor aún está por venir. Aplicar el amor en lo cotidiano. En los próximos minutos, exploraremos cómo aplicar estos principios en la vida diaria y construir relaciones que de verdad nos nutran y nos impulsen a crecer. A lo largo de este recorrido, hemos caminado juntos por un proceso de desaprendizaje. Dejamos atrás mitos que nos alejaban del amor auténtico y empezamos a construir una nueva comprensión de lo que significa relacionarse de verdad. Ahora es el momento de unir todas estas ideas y dar un paso más en esta jornada. La valentía de amar con conciencia. Amar de verdad es un acto de coraje. Significa mirar de frente nuestros miedos más profundos, soltar las fantasías de la media naranja y aceptar la belleza y la imperfección de lo humano. No es fácil, pero es profundamente liberador. Cuando dejamos de buscar a alguien que nos complete y comenzamos a vernos como seres íntegros, algo extraordinario sucede. Ya no esperamos que el otro nos salve, sino que elegimos amar desde la libertad, desde la apertura, desde lo real. Y sí, seguirán existiendo desafíos, pero en lugar de verlos como señales de fracaso, empezamos a vivirlos como oportunidades para crecer, para aprender, para amar mejor. El amor como un arte en evolución, Fromm, nos enseñó que el amor es un arte, y como toda forma de arte, requiere práctica, paciencia y entrega. No es algo que simplemente sucede, es algo que se construye con cada decisión, con cada palabra, con cada acto de cuidado. Así como un artista nunca considera su obra terminada, tampoco deberíamos ver nuestras relaciones como algo estático. Amar es un proceso en constante transformación, y eso nos libera, nos aleja del perfeccionismo y nos acerca a una forma de amar más auténtica, más humana, más viva. Una invitación a transformar tu manera de amar. Si llegaste hasta aquí, es porque estás dispuesto a cuestionar, a mirar hacia adentro, a desafiar las narrativas que por tanto tiempo moldearon tu forma de amar. Y eso es una señal poderosa, una señal de que estás listo para construir relaciones más conscientes, más libres, más verdaderas. Por eso, te invito a dar ese próximo paso. Ama con intención, con libertad, con coraje. Haz espacio para la vulnerabilidad, para las conversaciones difíciles, para la conexión profunda. Recuerda, amar es una elección diaria, un compromiso contigo y con el otro. Que cada día elijamos cultivar esta arte tan rara, tan frágil y tan transformadora, el amor maduro. Gracias por acompañarme en este viaje.
Si este mensaje resonó contigo, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte al canal. Cuéntame en los comentarios, ¿qué aprendiste sobre ti en este proceso? ¿Qué estás dispuesto a transformar en tu manera de amar? Juntos, podemos construir una comunidad que valore las conexiones verdaderas y significativas. Y nunca lo olvides, no necesitas a alguien que te complete. Tú ya estás completo. El amor verdadero no llena vacíos. El amor verdadero es el que nace del desborde.